Tenemos para continuar la unidad de políticas públicas con el tema de etapas de formulación o ciclo de formulación de políticas públicas con el texto de Vallés. Ya vimos entonces dentro de la estructura general del temario los tipos de políticas con Vallés, una aplicación a ambiente con el texto de CNIL y nos queda entonces ahora etapas de formulación o ciclo de formulación con Vallés y la aplicación concreta de este punto va a ser, como yo había comentado antes, un trabajo sobre Brasil, de Carvalho y otros, hablando sobre dificultades de implementación de políticas ambientales en la Amazonia. Sobre el ciclo de generación de políticas públicas, primeras palabras introductorias a comentar. Este ciclo tiene mucho en común con el esquema de sistema político, con la idea de sistema político. Está desarrollado por la misma época. Hacia mediados del siglo XX es que comienza a plantearse la posibilidad de estudiar las políticas públicas en función de las distintas fases de desarrollo que el planteo de una política tendría. Varias de ellas van acompañando la idea de etapas de funcionamiento del sistema político que ya vimos antes. Solo que en este caso, si antes lo del sistema político refería a la estructura del sistema en general, el ciclo de formulación de las políticas públicas va a procurar seguir ese proceso para cada una de las políticas consideradas individualmente. En cuanto a cuáles son esas etapas, bueno, siguiendo la alternativa que plantea Vallés en el texto, los nombres de Vallés son los más utilizados en España. Acá a veces nos manejamos con otros nombres. Eh, Comenzaríamos con la etapa de iniciación, tal como se plantea en el texto, que lo que comporta es la incorporación del tema a la agenda, tal como ya vimos en el esquema del sistema político. Bueno, un primer momento de entrada de, de los temas en discusión a partir de los insumos planteados. Esto se trataría de lo mismo, de qué manera comienza a plantearse el tema y cómo accede al sistema político. Entonces acá las preguntas posibles a plantearse para registrar esta etapa: desde qué actores viene la propuesta, por qué vías llega a instalarse en la discusión pública y en el tratamiento por parte del sistema político en general, a raíz de qué situaciones concretas emerge el plantearse ese tema. Bueno, todas estas son dimensiones que habría que tener en cuenta para registrar esta primera etapa. Adelantaba acá que en el punto siguiente de la unidad, yendo al esquema de vuelta de la unidad, en el próximo punto de enfoques teóricos sobre la formulación de políticas públicas, vamos a estar volviendo sobre esta primera etapa con algunos modelos teóricos que plantean atender fundamentalmente una serie de factores específicos para ver cómo estos temas llegan a ser tratados por el sistema político. Así que empezamos ahora por panear en general el sentido de esta etapa y después la repasaremos más en detalle con modelos teóricos alternativos sobre cómo estudiarla. La segunda fase sería la de elaboración en el texto de Vallés. Nosotros acá habitualmente nos referimos a ella más como diseño, que trata la etapa de la discusión propiamente de la política y los posibles contenidos y las alternativas. En la etapa de diseño es el momento de darle forma en el papel a la política y sobre todo de elegir entre las distintas alternativas que pueden presentarse. Apuntado acá como algunos ítems que pueden formar parte del análisis de esta etapa: la conjunción entre el rumbo político que se busque dar a la propuesta y la base técnica, o sea, cómo se articulan la visión de la jerarquía política y hacia dónde quiere ir con lo que venga elaborado por las bases técnicas desde distintas disciplinas en respaldo de la política propuesta. Por otro lado, apuntaba por ahí la racionalidad o racionalidades, en el sentido de la racionalidad que la política propone
de qué manera plantea abordar los objetivos, cómo plantea llegar a las metas que se proponen, en base a qué criterios elige prioridades o racionalidades, en el sentido de que como la etapa de diseño es una etapa de discusión entre distintos actores, es también una etapa de negociación y de articulación tipo puzzle o mixtura de la política. Ya hemos dicho que muchas veces una política no es el resultado de una única forma coherente de ver las cosas, sino que es un resultado de pacto con medidas que vienen desde cabezas distintas, desde miradas distintas y como fórmula de acuerdo, de negociación, se, se fusionan en la política de una cierta manera, se articulan de una cierta manera. Así que bueno, el análisis de la etapa de diseño también tiene que ver con esto, con seguir la cuestión de si la política responde a una mirada específica de un cierto actor o de un cierto conjunto de actores, o si es un producto de negociación y articulación de propuestas que venían desde distintos lados y bueno, cuáles eran esas distintas miradas que se enfrentaban y combinaban al plantear la política. A su vez, una cosa súper importante del análisis de esta etapa es en qué medida, planteaba allí en la pregunta, se establece con claridad cómo se espera incidir sobre los temas y de qué forma puede medirse ese impacto. O sea, un tema bien significativo del planteo y diseño de la política es eh, qué tanto la política aclara de qué manera lo que vas a hacer incide sobre los problemas que te planteaste abordar, cuánto inciden sobre eso y de qué forma se podría medir cuánto incidiste, de qué forma se podría medir qué tan exitosa o no fue la política. Esto es súper importante porque en realidad es bien habitual que el diseño de las políticas no sea suficientemente claro sobre este conjunto de cosas, ¿tá? Sobre las dos, que no sea suficientemente claro sobre de qué manera se espera que las acciones que va a desarrollar esa política mejoren el complejo de problemas que se esté planteando y que no esté del todo claro cómo si después yo voy a medir el resultado de esa política, cómo puedo hacer para registrar qué tanto esa política impactó y saber si fue mejor o peor su resultado. Esto tiene que ver con que las políticas suelen ser ambiciosas en su planteo de diseño y en su argumentación de los por qué y en a qué poblaciones va a ir dirigida la política. O sea, los programas tienden a formular de la forma más abarcativa posible el a quiénes vamos a atender, hacia qué poblaciones vamos y tienden a también describir de la forma más completa y ambiciosa posible el conjunto de problemáticas diversas que se quieren abordar mediante esa política. O sea, las políticas suelen argumentarse como respuesta a una serie de problemas presentados de manera que suenen como lo más importantes posibles, lo más extendidos posibles, y a su vez la respuesta concreta que la política va a instrumentar muchas veces es una respuesta respecto a ese enunciado general limitada, limitada en todos esos sentidos. De pronto, en la práctica, limitada en cuanto a cuánta gente y qué tipo de poblaciones se llega a abarcar de todos los que se había planteado. Y también una respuesta limitada, un instrumento limitado en términos de qué tanto puede incidir realmente en todo el conjunto de problemáticas que se habían descrito al inicio. ¿Tá? Es como que una cosa es el momento en que la política precisa venderse, argumentarse, y ahí, bueno, describimos las problemáticas más generales y amplias posibles para que se vea la importancia de esto. Y otra cosa después es lo que la política concretamente va a conseguir hacer. Es muy frecuente que
entre esa necesidad de argumentar la política de manera que suene lo más eh, importante posible y después lo que la política realmente va a hacer, haya una distancia que eh, conlleve entonces problemas en el relacionamiento entre el planteo de diseño y cómo luego va a actuar la política. Ejemplo de esto, en el periodo 2010-2015 se planteó una evaluación del el planteo, la formulación de todo el conjunto de los programas del MIDES, una evaluación interna destinada justamente a afinar cuáles eran las metas que los programas podían abordar. Y parte de lo que se concluyó fue esto. Sorprendentemente, una de las conclusiones de ese análisis fue que en la mayor parte de los programas de la institución no estaba claramente especificado concretamente cómo el programa pensaba incidir en el conjunto de problemas que se planteaban, ¿tá? Por este habitual desajuste entre problemas planteados de la manera más amplia y diversa posible y acciones que por fuerza resultan bastante más limitadas. Entonces el ejercicio que se procedió a hacer a partir de ese constatar que en la mayoría de los casos no había una relación clara entre las acciones y el conjunto de problemas presentados al inicio, pasó a hacerse con los programas que estuvieran en esta situación un ejercicio de, en algunos casos, recorte de las poblaciones objetivo cuando estaban señaladas o un conjunto de población al cual en la práctica no se podía llegar de manera completa, y por otro lado un recorte de dimensiones de intervención, por ejemplo programas que listaran media docena de problemas hipercomplejos de cierta población, pero que en la práctica hacían acciones que cuando ibas a revisar resultaba que actuaban sobre una o dos de esas dimensiones y no sobre la media docena, y las otras te quedaban como en la incógnita de y estas otras cosas, cómo se supone que vos las ibas a abordar, y esa respuesta finalmente no estaba construida. Ese es otro de los problemas. Muchas veces se plantea algo en la intención original de qué cosas vamos a trabajar, y conforme esa política se va desarrollando, algunas de esas facetas las llega a desarrollar y otras facetas resulta que siempre le quedaron pendientes, había la intención de abordarlas pero nunca se llegó a ellas. Bueno, con estos programas en algunos casos lo que se hizo fue, bueno, empecemos a descartar las facetas que nunca pudieron plantearse y concentremos la argumentación en que el programa va a tratar este problema y no los otros cuatro. Por otro lado, otro ejemplo de estas dificultades que puede generar el diseño respecto a la aplicación posterior de la política y la evaluación luego, es el tema de plantearse metas sin una estimación de requerimientos, sin una estimación de qué es lo que se precisa para alcanzar esas metas. Cito este ejemplo por ser también algo bastante frecuente. Durante el periodo anterior entrevistaba a una persona con rol de jerarquía sobre ciertas políticas y planteaba justamente este como uno de los pendientes, hablando de las políticas que la institución había estado articulando con otras. Comentaba, bueno, parte del problema que tenemos en el diálogo entre las instituciones para construir metas comunes de política es que a veces en el diálogo a lo que llegamos es a establecer metas comunes, o sea, a ponernos de acuerdo respecto a dónde querríamos llegar en el trabajo combinado entre las distintas instituciones, y el problema es que nunca nos ponemos a afinar el lápiz respecto a qué recursos se precisa que haya en cada una de las instituciones que estamos dialogando sobre esto para llegar a la meta que nos estamos planteando. Entonces, primera parte del planteo de la política, ponernos de acuerdo en los objetivos, tratar de llegar a ponernos de acuerdo en cuál es la meta a la que querríamos llegar respecto a ese objetivo, perfecto, pero después hay que pasar por un trabajo de pensar qué es lo que precisa cada institución para llegar a esto,
y analizar las instituciones están teniendo o no están teniendo estos recursos, porque si resulta que no lo tienen, vamos a encontrarnos con que nos planteamos una meta a la que en realidad cuando vayamos a la práctica era imposible llegar. Entonces o tenemos que plantearnos una meta más baja o tenemos que revisar cómo encaramos la dotación de recursos para que los organismos sean capaces de hacer lo que estamos planteando como meta. Bueno, todos estos ejemplos tienen que ver con esta distancia entre cuánto se llega a avanzar sobre las necesidades que la política va a tener para desarrollarse en el momento del diseño y cuánto no. Esa distancia va a repercutir siempre en limitaciones y problemas entre el diseño y la fase siguiente, ¿tá? Así que es bien importante de esta fase de diseño en qué medida llega a tomar cuenta de las necesidades de instrumentación que la política va a tener después. Justamente entonces la fase siguiente es la que el texto de Vallès llama implantación. Nosotros acá hablamos más habitualmente de implementación, que es justamente la fase de aplicación de la política. Si en la fase anterior estabas en él, estamos discutiendo el diseño y armando la política en el papel, esta otra fase remite a la aplicación práctica de la política. Apuntaba que emerge como tema de estudio fundamentalmente desde los años 60 en adelante en el contexto internacional, y había comentado antes que la idea de ciclo de políticas públicas comienza a desarrollarse hacia mediados de siglo, fundamentalmente años 40 para adelante. Lo que se nota ahí es que hay una brecha de tiempo entre que empezó a pensarse en la formulación, el análisis del ciclo de políticas públicas y que empezó a centrarse el análisis en el diseño de las políticas, y la época en que empezó a plantearse con igual importancia la necesidad de estudiar la implementación. Esta brecha deriva de que mientras que en los años 40 y 50 ya se estaba tematizando el tema del diseño de la política, se estaba analizando fuertemente en los países más desarrollados el análisis de políticas públicas centrándose en, bueno, hay que estudiar muy bien el diseño por las cosas que comentábamos antes, porque el diseño implica con qué lógica vas a abordar el problema, tenés que darle toda una argumentación técnica a lo que vos vas a hacer para razonar que realmente puede atacarse el problema mediante esos instrumentos, etcétera, etcétera. Bueno, ya había todo un concepto de que el diseño de la política era algo muy importante. Sin embargo, en esa primera etapa no se le prestaba suficiente atención a la etapa de implementación, que se suponía que era, bueno, está, y una vez que tengo el diseño, aplico la política y ya está. Se problematizaba fundamentalmente la fase de diseño. La fase de implementación quedaba como la feliz instrumentación de la política, que si hiciste un buen diseño va a derivar después en que vas a tener una implementación buena y una política finalmente exitosa. Lo que se empezó a ver fundamentalmente desde los años 60 en adelante, y esto relacionado a grandes proyectos de política cada vez más grandes, en tanto el Estado durante ese periodo va interviniendo de manera cada vez más amplia, por ejemplo en el campo de políticas sociales, y conforme se van implementando políticas sociales cada vez más amplias, políticas de desarrollo y de intervención productiva del Estado cada vez más amplias, empieza a verse en muchos casos como grandes proyectos de política terminan en resultados súper magros, porque en el medio, en el desarrollo de la implementación, hubo mil problemas prácticos que no se habían previsto al momento de hacer el diseño. Entonces, desde los años 60 empieza a situarse con igual fuerza que el diseño el tema de la implementación como asunto de análisis. O sea, tener una política exitosa no me lo va a garantizar solo el diseño, hay que ver también qué pasa en la etapa de implementación para ver si eso pudo llevarse a la práctica de la misma forma que estaba pensado en el papel o no. Entonces, asuntos que hacen a esta etapa
fundamentalmente un tema de capacidades institucionales para desarrollarla, con qué recursos cuenta la institución, con qué personal, con qué tipo de experticias, todas esas cosas van a ser asuntos bien determinantes respecto a esto. A su vez también, y lo vamos a ver ahora en los puntos siguientes presentados más abajo, el tema de cuáles son las reacciones y la interacción con los otros actores en el momento de la implementación, ¿no? Este también es un asunto bien clave. Si en la fase de diseño es importante quiénes estuvieron discutiendo y quiénes participaron del planteo de la política, en la fase de implementación también es clave quiénes pasan a ser importantes reaccionando en relación a la política, cosa que puede abrir un montón de signos de interrogación, sobre todo si actores que pasan a ser importantes en el momento de implementar la política y empezar a recibir reacciones de ella, no habían participado de manera fuerte durante el diseño. ¿Tá? Bueno, apuntaba en relación a estas cosas como último ítem esto de la transmisión y concreción de la política a través de la pirámide institucional. Esto tiene que ver con dos direcciones. Por un lado, con qué problemas se encuentra la política en su aplicación, qué adaptaciones tiene que realizar, y esto ponía por allí lo de comunicación ascendente, en el sentido de que es interesante ver en qué medida el organismo, la institución, es capaz de ser sensible a las dificultades que encuentra en el camino y cómo se va adaptando. Por ejemplo, de qué manera la comunicación fluye a través de la institución de abajo hacia arriba, desde los funcionarios que tienen que aplicar el día a día de la política hacia la cúpula de dirección de la política, advirtiendo de los problemas, las situaciones que no hayas previsto y que no quede claro cómo se van a deslindar. Por ejemplo, generaste un cierto beneficio por una cierta población, te empiezan a aparecer situaciones que no estaban claramente previstas, si sí o no, si la política aplica o no aplica allí. Bueno, de qué manera va fluyendo la comunicación en la institución sobre cómo responde a las situaciones no previstas y cómo se va adaptando. Esta es una de las facetas interesantes de ver en la implementación. La otra, la inversa, es en qué medida la estructura institucional y los actores externos a la institución se convierten en factores de desvío o de bloqueo de la política. O sea, en qué medida los actores externos e incluso el funcionariado que tiene que aplicar la política, en qué medida reciben la política de manera positiva, interactúan y la instrumentan tal como venían, y en qué medida eh, plantean discusiones o resistencias a la política y la terminan desarrollando o desviando hacia otros objetivos o hacia otras maneras de funcionar. Entonces, la propia estructura institucional que aplica la política puede ser tanto una ayuda para mejorarla o también puede ser una fuente de bloqueos y de obstáculos para aplicar la política cuando la propia estructura administrativa tiene resistencia respecto a ella. O bien lo mismo puede pasar con los actores externos con los que vas a estar interactuando después. Señalaba al final una referencia, un ejemplo de esto, un ejemplo de posibles desvíos institucionales en la aplicación de una política. Es un ejemplo muy puntual, pero también muy gráfico. Lo cito a cuenta de hasta qué punto puede llegar a invertirse la lógica de una política entre lo que planteaste originalmente y lo que se termina implementando en la práctica en el otro punto de la política, en la cadena de salida. Este es un ejemplo sobre escuela de tiempo completo que citaba una persona que había trabajado en consultoría respecto a la política, entonces había estado haciendo una serie de entrevistas con gente que estuviese a cargo de distintas escuelas y contaba, acá repito la anécdota tal cual era narrada,
contaba esta persona estar en una escuela de tiempo completo en algún punto del país, hablando con la directora de la escuela, y en ese momento llega una familia a inscribir al niño en la escuela. Bueno, la directora los atiende, ahí hablan. Hablaron un rato, la directora terminó diciéndoles que no le correspondía a la escuela esa, que tenía que ir a tal otra escuela, una escuela de tiempo simple, o sea, de 4 horas, no de 7 horas y media como las de tiempo completo. Eh, y bueno, ahí termina el impasse, vuelve ahí la directora a hablar con esta persona que hacía la consultoría. Y la persona que estaba haciendo la entrevista y había estado escuchando la conversación, le dice, ¿y por qué es que usted le dijo a la familia que fueran a anotar al niño a otra escuela? Porque por la zona de la que ellos eran y incluso hasta por el perfil social que tenía la familia, en aquel momento las escuelas de tiempo completo iban hacia un perfil específicamente de población vulnerable, y eso estaba planteado de manera más fuerte de lo que fue después en años siguientes. Dicen, bueno, por todas esas condiciones, perfil de vulnerabilidad, zona de la que era la familia, etcétera, etcétera, eh, parecía un caso como para que el niño en la escuela que le correspondiera fuera la escuela de tiempo completo. ¿Por qué le comentó que fueran para la otra escuela? Y la directora le dice algo así como, es que no vio el aliento alcohólico que tenía el padre. Este niño en esta escuela va a ser un problema. No vamos a estar poniendo a este niño en una escuela de 7 horas y media, que vaya a la escuela de horario mínimo, esté en la escuela lo menos posible, si no agranda los problemas. Bueno, la anécdota esta muestra pues eso. Es un ejemplo, como decía antes, muy puntual, pero muy extremo de hasta qué punto la implementación puede invertir la lógica del diseño. El diseño había planteado la política pensando, esta escuela de tiempo ampliado va a procurar tratar con los niños que puedan venir con mayores problemas de base, y la implementación terminaba siendo la selección al revés. En la práctica podría tener un caso donde el encargado de esa área, de esa escuela, dijera, ¿cómo selecciono a los niños? Y bueno, los que vengan de un contexto más favorable y con los que vaya a operar de manera más fácil, entonces esto sí a tiempo completo. Los que vengan de contextos más complicados y entonces me van a dar más problemas, que vayan a la escuela el menor tiempo posible. La implementación estaba siendo exactamente al revés que el planteo original de diseño. Eh, Ciertamente el caso es muy extremo, pero creo que el ejemplo sirve para ver que si en la fase de implementación se puede dar vuelta completamente la lógica de una política, bueno, la cantidad de puntos intermedios que puede haber en esto, o sea, la cantidad de aspectos y cosas en las cuales la implementación se te puede ir desviando, modificando, cambiando en cierta medida respecto a lo que originalmente se pensó. Si en algunos casos se puede invertir por completo, en muchos otros casos puede haber desvíos parciales conforme esa decisión original pasa a través de toda la cadena de implementación. Bueno, casi finalmente la última de las el último tramo de fases dentro del planteo de Bayes incluye las etapas de evaluación. Acá, ante todo, decir que la etapa de evaluación no necesariamente ocurre en el conjunto de los casos. De hecho, la mayoría de las políticas suele no pasar por fases de evaluación. Recientemente se ha hecho cada vez más común que las políticas lleguen a evaluarse, pero el desarrollo frecuente de evaluaciones es algo mucho más reciente. Este esquema de etapas del ciclo de formulación de políticas públicas también se ha ido desarrollando de manera cronológica también, como objeto de análisis y como
y como fases efectivamente concretadas, ¿no? Empezábamos por decir, el diseño fue lo primero que se problematizó. En un momento se problematizaba sobre todo el diseño y no tanto el analizar y seguir la implementación. Después se fue pasando a eh, meterle atención y cabeza al asunto de qué pasa en la fase de la implementación. Bueno, pues posteriormente en el tiempo empieza a eh, surgir cada vez más la idea de concretar en todo lo posible una etapa siguiente de evaluación de cómo la política se desempeñó para poder ajustarla, cambiarla o sustituirla o eliminarla después. En cuanto a la evaluación, bueno, que esto hace tanto a la evaluación de productos como de impactos, o sea, eh, evaluación por un lado, lo más básico, la política llegó a hacer o no lo que dijo que iba a hacer, qué sé yo, si la política implicaba construir 150 escuelas, pudiste construir las 150 escuelas o no. Por otro lado, la evaluación del impacto de esa política, no solo directamente si se hizo lo que se planteaba hacer, sino además esto de qué impacto tuvo lo que hiciste, qué sé yo, si la política eran talleres de capacitación laboral para resolver problemas de desempleo, una dimensión es llegaste a hacer la cantidad de talleres que dijiste que ibas a hacer, en los lugares del territorio en que planteaste que lo ibas a hacer, llegó a participar la cantidad de gente que pensabas que participara. Todo eso es una de las dimensiones de evaluar. La otra es, bueno, qué tanto de los problemas de desempleo que había se resolvieron con los talleres de capacitación que hiciste. ¿Tá? Así que es producto por un lado, impacto a su vez también. También es relevante si, y a veces se plantea esto en la discusión, si la evaluación es externa o interna. ¿Quién evalúa la política? Si la misma institución que desarrolla el programa hace la evaluación del programa o si somete esa política a una evaluación externa por parte de otros actores. Apuntaba, y esto conecta a todo lo que estuvimos hablando antes para la fase de diseño, la importancia de prever la evaluación en el momento del diseño. Es otra cosa que suele no estar suficientemente tenida en cuenta. O sea, que al momento de diseñar la política dejes pensado y expresamente puesto de qué manera se puede evaluar lo que vos estás planteando hacer. Es bien frecuente que los programas en el diseño no dejen claro en su planteo de metas de qué manera esas metas pueden evaluarse. ¿Tá? Entonces de repente puede pasar que el programa dice que voy a actuar en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Mis metas son tal y tal y tal y tal. Y cuando vas a agarrar esas metas y revisás de qué manera vos podés tratar de medir cuánto se logró de eso, cuánto no, y, y vas a ponerte a buscar qué tipo de datos hay, qué tipo de datos tiene la institución o qué tipo de datos generan o tienen otras instituciones para eh, revisar eso, bueno, pues no hay manera, no hay ninguna fuente de datos posible, ni lo genera otra institución, ni lo genera el propio programa, como para ver si lo que estuviste haciendo dio resultado o no. Es, es también bien frecuente que si antes hablaba de lo de hacer un planteo de metas, acordar cuáles son las metas y no pasar a revisar cuál es la dotación de recursos que se precisa para llegar a esas metas, también pasa esto último que mencionaba, plantear metas y no cerciorarse de si efectivamente hay datos para que después esas metas se puedan contrastar o no. Entonces es bien habitual que frente a programas e instituciones que se plantearon 25 metas para la política, cuando se llega a la fase de la evaluación se agarre la lista de las 25 metas y se saque la conclusión de, bueno, de todo esto hay 10 metas y objetivos que los podemos traducir a cosas que podemos medir y para las cuales tenemos datos, y hay otros 15 que
tal como están dichas las cosas, no nos queda claro cómo se supone que habría que evaluar eso, o aunque eso quede claro, no hay datos como para contrastar eso de ninguna manera. Bueno, entonces, por todas estas cosas, es bien importante que el diseño de la política piense ya de qué manera la política se evaluaría y que no resulte que cuando vas a hacer la evaluación recién ahí te chocas contra y cómo se supone que yo podría medir si esto que se está planteando es exitoso o no es exitoso. Lo otro que se plantea de la evaluación es lo más posible empezar a aplicarla durante la implementación misma, o sea, empezar a monitorear durante el desarrollo de la política lo más temprano posible que, qué tanto está rindiendo y en qué tipo de cosas la política puede ser mejorada. O sea, no esperar a hacer la evaluación de la nada cuando la política ya lleva 5 años desarrollándose, sino empezar a tener pequeñas instancias de evaluación a lo largo del desarrollo de implementación para poder ajustarla lo más rápido posible. Esto tiene que ver con algo que tenemos que discutir ahora enseguida al cierre de este punto, y es en qué medida las partes del ciclo que venimos exponiendo son efectivamente etapas diferentes entre sí, compartimientos estancos, o en qué medida son cosas que se combinan y que se entreveran en el tiempo. Ahora vamos a eso. La última de las fases sería la sucesión, que tiene que ver, si fuéramos al esquemita del sistema político, con la fase de retroalimentación y nuevo ingreso de insumos, nuevo ciclo de desarrollo dentro del sistema. Bueno, pues sucesión acá viene a representar lo mismo. Es después de todo lo anterior, las decisiones que se toman respecto a cómo continuar la política. Y esta sucesión puede incluir desde continúo la política tal como está, la amplío, la ajusto, la reformulo, o termino con la política porque no fue exitosa, porque fue muy resistida, porque no se pudo desarrollar o porque no dio los resultados que se esperaba. Sucesión desde escenarios positivos, escenarios negativos, incluye todo lo que se pueda resolver respecto a la política una vez pasado la serie de etapas de las que hablábamos. Como cierre, este último comentario, lo que estaba diciendo recién, en qué medida estas fases de política pública de las que hablábamos son o no un mapa de cómo se desarrolla la política en la práctica. Parte de las críticas que ha tenido esta propuesta de etapas de política pública ha sido justamente el decir, bueno, pero en realidad, en concreto, las políticas muchísimas veces no siguen ese desarrollo de etapas que está planteado. Por muchas cosas. Por ejemplo, puedes tener políticas que sean diseñadas una y otra vez y tengan constantemente fallas en la aplicación. O sea, por ejemplo, no conseguir recursos para desarrollar la política. Esto en políticas ambientales, por ejemplo, históricamente ha sido muy frecuente. No conseguir recursos para implementar la política realmente, entonces tardar mucho tiempo antes de salir de la fase de diseño y pasarse una década y media diseñando y planificando una política mientras todavía no se tienen recursos suficientes para implementarla. Entonces lo que hago periodo tras periodo es planificarla y planificarla de vuelta. Bueno, podés no llegar nunca a la implementación, podés volver para atrás, ¿tá? Diseño, empiezo a implementar, me topo con problemas, rediseño, vuelvo a implementar otra vez. Entonces, los vericuetos que puede dar una política en la práctica respecto a cómo va pasando por estas distintas fases es algo bien cambiante de un caso para el otro. Ya habíamos dicho antes, por ejemplo, también que a las evaluaciones no muchas políticas llegan. Bueno, por todos estos argumentos muchas veces se ha dicho, bueno, hay que tomarse con muchísimas pinzas el planteo anterior porque no es un cuadro de cómo se presenta cronológicamente el desarrollo
de una política en la práctica. Ni que hablar incluso agregando otro ejemplo, si habíamos dicho antes, la evaluación se recomienda que se haga en distintas fases, en distintos momentos durante la implementación misma, pues hasta podés concluir que no solo por, por ciertos problemas puede ser que las etapas esas no se planteen tal como acabamos de decir, sino que incluso hasta puede ser sano y recomendable que no se planteen exactamente como las describimos una etapa atrás de la otra, sino que se presenten más entreveradas. Bueno, por todo eso se han planteado críticas a el modelito que presentamos. Sin embargo, los defensores de la propuesta han dicho, y creo que de manera válida e interesante, que justamente eh, de ahí viene el valor de la propuesta y de ese modo hay que tomarlo, no como un mapa de qué es lo que vas a encontrar cuando vayas a estudiar una política en la práctica. Al contrario, para lo que sirve clarificarse en abstracto distintas facetas, distintos momentos de una política y las distintas cosas que tendrías que analizar para cada uno de esos momentos, no es porque cuando vayas a estudiar una política práctica, en la práctica vas a encontrar ese desarrollo cronológico en etapas. Al contrario, te vas a encontrar un entrevero de la masita respecto a cómo la política fue y vino, se trancó o volvió para atrás. Pero para lo que sirve estructurar en abstracto esas etapas del ciclo es justamente para organizarse el análisis y para reconocer en el caso práctico en qué tipo de fase estuvo en cada momento. ¿Tá? Entonces, por eso, como terminaba concluyendo por ahí, esto no es un mapa del desarrollo práctico de la política, es sí una guía para ordenarse uno mismo la forma de analizar la política y poder clarificar cuáles fueron las distintas fases que en la práctica resultó tener la política cuando la estudies en un desarrollo de largo plazo, cuando te fijes 20 años, 30 años de la política y tuvieras que cortar en periodos en qué momentos la política estuvo en qué etapa, en qué momentos estuvo en diseño, en qué momentos estuvo en rediseño, en qué momentos se registró el desarrollo de la implementación, en qué momentos tuvo instancias de evaluación. Bueno, clarificar para cada una de las políticas cómo se presenta esa sucesión cronológica.